responsables. A partir de este momento, la economía dejará de ser una dimensión desconocida. Así que prepare su calculadora, abra su mente y evalúe las posibilidades de inversión. RCR Negocios presenta La Otra Vía, una forma de entender la economía como parte de su vida cotidiana. ¿Qué tal, amigas, amigos, consecuentes oyentes de Radio Caracas Radio? Bienvenido a La Otra Vía, que llega a todos ustedes gracias al respaldo que recibimos en la gerencia general de Jaime Nestares, en la gerencia de producción de Wilix Arcaya, en la producción de La Otra Vía de Decio Britarian, control técnico, y nos acompaña George Castillo, en la conducción y moderación Ligia Perdomo, Aurelio Concheso, y que les habla Edesio Brito Escobar. Les recordamos que si desean comunicarse con nosotros por vía electrónica pueden hacerlo haciendo uso de laotravía@gmail.com, vía Twitter @laotravía, @rcr750. Asimismo, para quienes quieran seguirnos vía internet y desde luego vernos en lo que estamos haciendo en este instante, es rcr.tv. Nos vemos por Periscope @rcr750. Y no olviden, por supuesto, nuestro blog www.laotraviarcr.blogspot.com, en donde ustedes pueden acceder a otras fuentes de información económica nacional e internacional, asimismo a nuestros archivos de últimos programas, últimos editoriales. Bien, y continuamos en la misma onda de las semanas anteriores, analizando el tema de lo que significan las condiciones para la inversión en el país. ¿Quién puede invertir? ¿Quién quiere invertir? ¿Qué se requeriría para que se pueda hacer esa tarea de la inversión? Y para ello pues estamos echando mano de la editorial que escribió Aurelio y que lo hemos titulado de la siguiente manera: La Asamblea Nacional Constituyente y cómo ahuyentar la inversión, la inversión en Venezuela. Dejamos a Ligia Perdomo en el uso de la palabra para que dé lectura a dicho contenido y pase Aurelio entonces al análisis. Como tantos otros artificios del socialismo del siglo XXI, la Asamblea Nacional Constituyente es un organismo sui generis. Fue convocada por el Ejecutivo Nacional en 2017 sin beneficio de un referéndum consultivo a la población, usual en estos casos debido al escaso apoyo popular a la iniciativa. Adicionalmente, la escogencia de sus integrantes por un método netamente corporativista ostenta la distinción de la menor concurrencia electoral en la historia de Venezuela, si acaso unos 2 millones de electores. En su momento, el Consejo Nacional Electoral habló de 8 millones de votos. Obviamente, solapadamente el hecho de que cada votante lo hacía por 3 o 4 alternativas. El propósito ostensible de la Asamblea Nacional Constituyente, según sus promotores, era la redacción del articulado de una nueva constitución para extirpar de raíz resabios capitalistas y liberales que aún quedaban en la Constitución de 1999. Luego de 2 años de haber sido instalada, que se sepa, dicho grupo no ha redactado ni un primer párrafo del preámbulo de una nueva Carta Magna. Y si lo ha hecho, es un secreto bien guardado entre la cúpula de sus 550 miembros. Lo que sí ha hecho dicha asamblea es autoprorrogarse ad infinitum, atribuyéndose un poder supraconstitucional para allanar inmunidades parlamentarias, acusar a opositores al voleo y redactar una que otra disposición cuya legalidad ante el país y el mundo son altamente cuestionables. La última de estas voluntades es una ley constitucional que crea el impuesto a los grandes patrimonios, promulgada esta semana. Las leyes impositivas para gravar patrimonios son de las más controversiales y menos productivas que existen en el mundo fiscal. No es porque los ciudadanos y los gobiernos, sobre todo los más populistas, voraces y demagogos, no tengan el deseo de que quienes acumulan mucho patrimonio sean los que más paguen, sino por un fenómeno práctico que no hay que haber aprobado 6º grado para darse cuenta de él. Y se trata de que cuando se pechan los patrimonios, oh sorpresa, quienes lo poseen los mueven a otras jurisdicciones fiscales y también, quizás sorprendentemente para la ANC, quienes estaban pensando en invertir redireccionan sus inversiones a otros destinos. Para un país postrado y al borde del colapso, que requiere urgentemente inyecciones masivas de capital privado nacional y extranjero para recuperarse, lo último que hay que hacer es establecer semejante desincentivo a que los capitales fluyan hacia acá.
Tal vez no podrían esperarse otras cosas de los venerables constituyentes integrantes de la ANC. Pero lo que además llama poderosamente la atención es la cuantificación que los mismos hacen de lo que constituye grandes patrimonios. En el artículo 1 del decreto se estipula que todo lo que exceda 36 millones de unidades tributarias, es decir, $260,000 al cambio vigente para personas naturales y 100 millones de unidades tributarias o $715,000 para las personas jurídicas. En un mundo donde los fiscos más voraces del mundo, como el español y el francés, le ponen la mira al patrimonio de los deportistas y emprendedores exitosos con ingresos de millones de dólares o euros al año y patrimonios 100 millonarios, calificar como grandes capitales a quienes exceden cifras tan ínfimas es más que irrisorio. Nadie duda que el fisco tiene la obligación de arbitrar recursos para su funcionamiento, pero lo aprobado va en sentido contrario a ese objetivo. El déficit fiscal del gobierno es 20% del PIB. De ese gigantesco hueco, las 2/3 partes surgen de subsidiar empresas perdidosas administradas por el Estado. Mantener vivas a esas empresas en su actual estado de ineficiencia es la principal causa de la emisión inorgánica de dinero que nos trajo la hiperinflación. Desestatizar esas empresas promoviendo la inversión privada en las mismas sí sería una estrategia fiscal sensata, pero por lo visto cuando se habla de esa sensatez, se trata de algo que al parecer está bien alejada de la visión equivocada que también tiene la ANC de cómo debe conducirse el país. Bueno, no siempre así, señor Concheso, porque empresas que cierra la toma el Estado y la pone a producir, ¿no? Sí. Eso dice esas cosas para picarme la lengua, pero no me la vas a picar, porque realmente aquí la gente se preocupa de que si vamos al comunismo como Cuba o si esta es una China tropical o están tratando de hacer una China tropical. Y yo creo que a veces para analizar, por lo menos en el tema económico o los resultados económicos, lo que está sucediendo, hay que más bien enfocarse en películas de Cantinflas, ¿no? Porque ¿a quién se le ocurre hacer una cosa como la que acaba de hacer la ANC? Cuando tú tienes un gobierno que está cometiendo errores de todo tipo, pero que por lo menos en las últimas semanas ha liberado el cambio, está deslizando la tasa de cambio de las mesas de dinero a una velocidad que la mantiene relativamente cercana al cambio paralelo. Ejemplo, ayer el dólar today estaba 15% por encima, o sea, la brecha cambiaria es solo 15%. Aquí ha llegado a ser 1.500%. Y está restringiendo la liquidez por dos vías. La emisión inorgánica en las últimas 4 semanas, en las únicas, de principio de año, vamos a decir, en enero estaba en 76% mensual. Las últimas 2 o 3 semanas ha bajado a 22, 17, 20% mensual el ritmo de impresión de dinero. Altísimo, pero en la dirección correcta de restringir la liquidez. Y finalmente lo están haciendo ahogando a la banca y no permitiendo que haya crédito. Y han liberado los precios. Esas son medidas que si fueran complementadas por otras medidas de apertura económica para que venga inversión, tendrían cierto sentido. Pero entonces sale la ANC con una medida que va en contrario. Claro. Inclusive nuestro invitado me recordaba antes de empezar el programa que Chávez derogó un decreto sobre este tema ya hace años. Entonces, ya no es un problema de que sea bicéfalo el gobierno, es multicéfalo. Porque ¿cómo es eso de que por un lado hay unos señores en el Banco Central, asesorados por unos ecuatorianos aparentemente, y un ministerio de producción o algo así, que están tomando ciertas medidas y alguien aquí las está destruyendo mientras las toman? ¿Qué señal se le da a quienes quisieran invertir en Venezuela, a quienes quisieran participar en la eventual recuperación de la economía y de la sociedad venezolana con este tipo de medidas? La señal que se da es que estamos dentro de una anarquía total en la formulación de políticas públicas y la gente, contrario a lo que pudieran pensar algunos súper optimistas, la gente no espera para siempre. Quienes quizás a principios de año tenían en el horizonte invertir de nuevo en Venezuela, con la idea de que Venezuela empezaba a ir hacia una vía de incorporarse otra vez a la corriente económica del mundo,
Sencillamente, después de unos meses se cansan y empiezan a invertir en otra parte. Claro. Y tú lo ves en evidencia, por ejemplo, con el valor de la deuda que está en default venezolana, que llegó a estar en 30% de su valor para los lados de febrero y marzo. Ayer estaba en 20% de su valor y ya Morgan Stanley la ha dejado de incluir en su mezcla de inversiones. O sea que el mundo está viendo a Venezuela que se está apagando y dice, bueno, allá ellos, pero yo tengo que invertir en algún lado, voy a buscar dónde invierto lo que iba a invertir en Venezuela. Y entonces sale la ANC con este disparate y hasta ahora nadie del gobierno lo ha desmentido. Yo me sospecho que esto nunca se va a llevar a cabo, pero en todo caso es una señal bien preocupante de cómo se está emitiendo o decidiendo políticas públicas en este momento. Bueno, quizás eso responde a lo que hemos dicho en otros programas, y es que aquí, entre los grandes inconvenientes que tenemos dentro de lo que es el manejo administrativo del Estado, es que tenemos 4 gobiernos aproximadamente, ¿no? Y si tenemos 4 formas de gobernar con 4 criterios, es por eso por lo que uno de repente se consigue con que la ANC se lanza con esto que, bueno, que no sorprende a nadie, porque es parte ya de esta situación, esta diatriba que tenemos los venezolanos, y en donde los primeros que dan lamentablemente esa pobre señal están dentro del propio gobierno. No sé si Ligia tiene algún mensaje o tiene por lo menos la referencia para el efecto de quienes quieren comunicarse con nosotros. Sí, aquí nos preguntan que cuándo va a llegar la dolarización a Venezuela. Bueno, la dolarización completa no puede llegar, si es que llega, hasta que la economía no se abra, hasta que realmente no haya un plan económico coherente de rescate de la economía venezolana. Pero estamos en una dolarización parcial. Sí. Para efectos prácticos, hay una gran cantidad de actividades que están dolarizadas y ya la moneda venezolana está moviéndose como un espejo de la tasa de cambio del dólar o del euro. Entonces estamos más cerca de lo que estábamos hace 2 o 3 meses. Porque al final era inevitable. Una hiperinflación como la que hemos estado sufriendo no es sostenible en el tiempo. Aunque Francisco Rodríguez dijo la semana pasada que era casi inminente que fuéramos nuevamente a una fase, no sabemos en qué condiciones, de la propia hiperinflación, porque mucha gente ha dicho, no, sí está bajando la inflación, y definitivamente eso lo apreciamos en la forma como se está moviendo el comercio en algunas partes del país. Pero sin embargo, Rodríguez decía eso, que mientras no se ataquen las causas del problema, el problema pues subirá y bajará y seguirá haciendo el daño que estamos apreciando en este instante. Aurelio, tú cuando hablas de dolarización olvidas entonces la caja de conversión. Definitivamente tú descartas la idea de la que hemos hablado en otras ocasiones de hablar de caja de conversión, ¿no? Mira, yo soy de opinión en estos momentos que es un preciosismo hablar de exactamente el mecanismo de cambio que va a haber, porque todos coinciden en una cosa, sea caja de conversión, dolarización o una flotación libre y no intervenida o flotación sucia, que es lo que hay en este momento. Todo está en las reglas fiscales y en las reglas del resto de la sociedad que se apliquen para que haya una reducción dramática del riesgo país y un interés de los inversionistas por traer los miles de millones de dólares de inversión privada que se requieren para que este país se recupere. Entonces, hablar si va a ser dolarización o si va a ser esto, en realidad no importa mucho, porque eso es solamente un pedazo. Y lo primero que hace falta es que haya un acuerdo político que permita que haya políticas, porque lo primero que en ese primer tramo es que alguien tiene que levantar las sanciones económicas. Aquí están flotándose una serie de ideas de que, bueno, Maduro puede seguir en el poder y que no sé qué, pero yo quiero que quienes están pensando en alternativas light o no sé cómo la quieran llamar, pregúntense en qué condiciones le van a levantar a Venezuela las sanciones que hay en este momento sobre el país y que simultáneamente quién va a ser el negociador de la deuda, porque hay una montaña de deuda que hay que enfrentar con una seriedad que ya hay gente que lo ha estado haciendo, pero no tiene el poder porque no son el Ejecutivo. Entonces es más complicado de lo que parece pensar que un arreglo que político, con 2 gobiernos. No, que aquí se está hablando mucho, bueno, pero Maduro puede seguir y entonces puede haber unas elecciones legislativas y entonces sí, tal vez cambiamos el CNE. No, eso no va a caminar, porque de afuera van a ver a Venezuela en más de lo mismo y nadie ni le va a prestar ni le va a permitir hacer transacciones, que es lo que está pasando ahora, y mucho menos va a invertir en el país. Pero sí le va a cobrar, eso sí es importante. Bueno,
Sí. Va a tratar de cobrar. Nosotros vamos a la pausa y cuando vengamos vamos a hablar con el vicepresidente de Fedecámara todavía. Vamos a respetar las jerarquías dentro de la institución. Es el señor Ricardo Cusano, quien es actualmente el primer vicepresidente, pero que a la vuelta de unas 2 semanas debe ser el nuevo presidente de la federación por 2 años, y ya le hemos dicho que por supuesto pues verifique el color de su cabello, porque todos los que salen de ahí salen con el cabello blanco. Pero bueno, parte de la broma con la que manejamos a los amigos. A la pausa ya venimos con más de La Otra Vía a través de Radio Caracas Radio. Usted escucha La Otra Vía, una forma ligera de entender la economía. Por RCR Negocios. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. K-Export te ofrece el servicio de reempaque totalmente gratis y consiste en consolidar tu carga en el menor volumen posible para que llegue en perfecto estado y economizar el costo de tu envío. Infórmate por su correo info@kexport.net o llama en Panamá al 507-6020, 507-1927. En USA, 1305-514-2500. K-Export cubre todo el territorio nacional. K-Export, déjalo todo en nuestras manos. Conéctese a la emoción del hippismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas, pronósticos. Trasnocho Hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche. Solo por RCR Deporte, 750 AM. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR Negocios les está presentando La Otra Vía con Edesio Brito y Aurelio Concheso. Y Ligia Perdomo, por supuesto, quien tiene a su cargo la responsabilidad de dar lectura a los mensajes que ustedes nos puedan hacer llegar vía Twitter y cualquier otro vía. Ligia, repítelo, por favor. Por supuesto, a través del canal de YouTube de la estación RCR 750. Bien. Tenemos con nosotros a un muchacho que va a ser presidente de Fedecámara dentro de 2 semanas. Estamos hablando de las nuevas generaciones que están al frente de los organismos empresariales a partir del año 2019. Ya hemos visto 2, ¿no? Hemos visto al señor Felipe Capozolo en Conce Comercio, hemos visto al señor Adán Celi Michelena en Conindustria, y ahora vamos a conversar con Ricardo Cusano, quien va a ser presidente de Fedecámara, Dios mediante, a partir del 16, ¿no? 16 de julio. 16 de julio, ok. Y lo vamos a tutear porque, como lo hemos dicho nosotros en otras ocasiones, y de eso nos podemos dar lujo Aurelio y yo, respetamos a Ligia en esa consideración, y es que muchos de los muchachos que están ahora asumiendo estas responsabilidades los vimos siendo muy muchachos en los eventos anteriores, y sus padres eran los que estaban al frente de los organismos empresariales. Bueno, todavía recordamos a Ricardo Cusano hablando de turismo, y al final Ricardo Cusano lo que hizo fue repetir la misma historia por la que han pasado otros dirigentes que no han logrado hacer posible que en Venezuela asumamos una posición seria con respecto a lo que es el turismo, ¿verdad? Y digo seria porque se le toma como un complemento dentro de lo que ha sido, no sé si para bien o para mal, el negocio petrolero, pero hemos perdido una ocasión estelar. Pero en todo caso no vamos a hablar con Ricardo solamente sobre turismo, vamos a hablar, la primera pregunta es con respecto a lo que Aurelio acaba de analizar y lo que es el editorial de hoy. Pero quiero leer un pequeño párrafo que es de una publicación que dice Constitución de Venezuela. Una constitución que aparece de vez en cuando en los actos públicos, lo levantan, lo guardan en el bolsillo porque es pequeñito, y al final nos damos cuenta que simplemente es un instrumento
para el discurso político y no para el cumplimiento de lo que establecen las normas venezolanas. Y dice lo siguiente: el régimen socioeconómico de la República Bolivariana de Venezuela se fundamenta en los principios de justicia social, democracia, eficiencia, libre competencia, protección del ambiente, productividad y solidaridad a los fines de asegurar el desarrollo humano integral y una existencia digna y provechosa para la colectividad. El Estado, conjuntamente con la iniciativa privada, promoverá el desarrollo armónico de la economía nacional con el fin de generar fuentes de trabajo, alto valor agregado nacional, elevar el nivel de vida de la población y fortalecer la soberanía económica del país, garantizando la seguridad jurídica, solidez, dinamismo, sustentabilidad, permanencia y equidad del crecimiento de la economía para lograr una justa distribución de la riqueza mediante una planificación estratégica democrática participativa y de consulta abierta. Señor Cusano, ¿usted ha visto una cosa más hermosa que todo esto? Sin duda alguna, sí la he leído, pero no la he visto transformada en realidad. Ese es el gran problema. Ese es el gran problema. El irrespeto al valor y a la acción, digamos, al soporte que tiene una economía sana, en un desarrollo democrático, en una evolución de la libre iniciativa de cada quien, la empresa privada. Eso por muchos años ha estado asfixiado en Venezuela, ¿no? Imposible que haya inversiones entonces. Bajo esas las premisas, sí. Sin duda alguna no. Aurelio, cuando comentaba el editorial y hablaba del control de la hiperinflación por las medidas asfixiantes de la liquidez y lo que hemos venido explicando, sin duda alguna, bajo estas premisas la inflación no se contrajo, lo que está es agachándose para coger impulso. Y un impulso cada vez más fuerte, ¿no? No se termina de entender que si no se generan las libertades y las seguridades, la generación de confianza, difícilmente el aparato se reactiva. Y luego vemos acciones que vuelven a pechar un patrimonio ya por demás raquítico y con paludismo, ¿no? Porque son en vez de tener una medida expansiva donde con incentivos fiscales se generen más inversiones, donde se abran más puestos de empleo, donde se generen más bienes y servicios y luego entonces el consumidor sea el fuerte de la relación comercial por su capacidad de elegir, aquí esto lo que hace es que contraer algún más todo el 999 de la Constitución y lo que hemos desarrollado aquí, ¿no? ¿Qué debería hacerse? Definitivamente, porque aquí nos han planteado en diferentes ocasiones, tiene que haber una solución política. Y en soluciones políticas estamos prácticamente desde el año 58, ¿no? Porque es verdad, es decir, del 58 tuvimos una constitución. Bajo esa premisa, yo no tengo nada que ver, porque yo no sé qué es 76. Ni siquiera garantido. Bueno, sí. Pero es que es verdad, había una constitución que fue aprobada con una cantidad de incorporación, de fortalecimiento de la base política para después llevar al fortalecimiento de la parte económica. Y nos quitaron las garantías económicas, dejaron las garantías políticas y al final, cuando finalmente vamos a la restitución de las garantías económicas, se abrió una esperanza de que todo iba a cambiar, pero la cosa se quedó en esperanza, ¿no? Lamentablemente, la chequera petrolera hizo que se confundieran conceptos tan básicos como Estado, Gobierno y Nación, ¿no? Sobre todo en los últimos periodos. El gobierno se fusiona con el Estado y controla a una nación que al final es el conjunto de su ciudadanía. Y sin duda alguna la armonía política es totalmente necesaria, pero además hoy más que nunca. Porque sin esa armonía política y sin ese consenso de modelo, un Estado quebrado, un Estado quebrado e insolvente, según por donde lo vea, que además son dos condiciones que cuando las unes es como casi un tsunami perfecto, te pone en una condición que no lo vas a superar ahorita, ni lo va a superar un nuevo gobierno, te pone en una condición de tener que entender que vas a tener que accesar al crédito internacional, a los multilaterales, y quien pone el dinero pone la música. Y la música dice que tú no puedes volver a tener un sistema estatista, un Estado controlador, un Estado además donde es competidor de la empresa privada, sino que vas a tener que tener un Estado de incentivo donde lo poco o mucho que quede en tiempo de rescate de la industria petrolera tiene que pasar a la gente no le gusta, pero la palabra lo puedes llamar privatización, lo puedes llamar inversión de capital privado, como lo quieras maquillar, pero los servicios públicos, electricidad, agua, las vías, el problema que tenemos con la gasolina, aquí si no se abre la inversión privada nacional y extranjera, difícilmente se recupera. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, primero entender que ya el modelo se agotó, nos guste o no nos guste, y vamos a hablar en primera persona, los empresarios. Y desde los gremios, Aurelio, tú que los conoces muy bien,
no voy a decir que todo ha sido malo. Se han hecho muchísimas cosas buenas, empezando por el dividendo voluntario de la comunidad, que surgió, por ejemplo, desde Fedecámara. Pero los gremios en algún momento, visto el modelo en el que estábamos, estaban en defensa no solo de la propiedad privada y de la libre iniciativa, sino también de su cuota de petróleo. Bueno, hoy los gremios deben de estar para la formulación de acciones que permitan la reinversión, pero además de visualizar en la cadena de valor de los ciclos productivos dónde están las fallas del mercado. Claro. Para entonces promover soluciones y después desde los gremios entonces capacitarnos, generar inversión, competitividad a través de la innovación y la transformación digital. Eso, lo que te estoy hablando, Edesio, Ligia, es un cambio total del ADN de pensamiento del empresariado, de los trabajadores, y por supuesto tienen que entender el mundo político. Pues si no lo entiende el mundo político, la confrontación, la confrontación en términos respetuosos, porque aquí hablas de confrontación y ya todo el mundo se ve en las calles lanzándose piedras, ¿no? La confrontación conceptual, la confrontación del debate del modelo de país que queremos, bueno, creo que va a ser entonces mucho más altivo y poco productivo si no se entiende qué es lo que debemos hacer. Pero en eso estamos desde hace ya bastantes años, disculpe, estamos desde hace bastantes años siempre apostando a eso, y hasta el sol de hoy pues no hemos visto que eso ocurra. ¿Tienes esperanza de verdad que ahora que tú vas a iniciar un nuevo periodo, que vas a estar al frente de la cúpula empresarial, efectivamente pueda darse ese entendimiento político? Mira, Ligia, si no tuviera esperanza, no hubiese asumido la responsabilidad. Pero partiendo de la premisa de que tengo 3 hijos pequeños, el mayor tiene 9 años, lo único que me queda es transformar esta esperanza en acciones y hablo desde mi parcela, para que el empresariado entienda cuál es su rol, para que entonces nos igualemos, y mira lo que te dice, cuando digo igualemos, en algunos casos es subirnos y en otros bajarnos, con todos los factores de la sociedad civil, trabajadores, academia, comunidad organizada, para entonces hacer, si lo queremos decir así, la presión necesaria para que el gobierno como ejecutor de las políticas de Estado, ¿verdad?, entienda cuál es el modelo que debemos construir consensuadamente. Pero además, Fedecámara, Aurelio, tú que eres un sesudo analista del mundo político y económico, Fedecámara tiene que ser promotor de un gran pacto. El pacto del 58 sin duda alguna se venció, el pacto político. Se venció y en los últimos añitos como que además que había vencido lo patearon entonces hoy tienes que promover un gran pacto donde además tiene que ser multicolor. Y el que falló, que la justicia en su determinado momento le haga saber su fallo y le genere su sanción. Pero bueno, aquí hay mucha gente de colores distintos, rojos, verdes, blancos, amarillos y azules, que bueno, vamos a tener que convivir en un país quebrado y que nos toca a todos poner un poquito. Sin esa armonía política, el gran progreso y bienestar que aspiramos no llega. Con nosotros está, Aurelio, déjame recordar que tenemos a Ricardo Cusano, quien es vicepresidente de Fedecámara. Sí, exactamente. Y mira, yo celebro todo lo que está diciendo Ricardo, y es un motivo de esperanza que alguien como él, joven como él, esté llegando y con unas ideas tan redondeadas, tan acabadas y tan claras de lo que hay que hacer y el mensaje que hay que llevar. Pero yo quiero poner otro elemento en el debate que es complementario a lo que tú acabas de decir. Aquí se está llenando la boca mucha gente de decir que tenemos que salir de una economía rentista a una economía productiva y no sé qué. Quienes dicen eso son los que más han chupado del rentismo, ¿no? Pero por otro lado, es verdad, no porque lo diga esa gente es que no sea verdad, pero no es que vamos a salir del rentismo porque hicimos un yo pecador y decidimos salir del rentismo. No, el rentismo petrolero se acabó. ¿Y saben por qué se acabó? Porque el NYMEX, que es el West Texas, estaba en 57.51 el viernes. ¿Qué quiere decir eso? El precio del petróleo, el barril de petróleo, está fluctuando entre 40 y pico y 60 y pico dólares el barril y no va a subir de eso. Eso quiere decir que el petróleo se volvió no una renta en el mundo, sino se volvió otro commodity más. Correcto. Que tiene que ser eficiente. ¿Y sabe quién nos va a ser eficiente y no rentista? Una cosa que se llama la cuenca del Permian en el estado de Texas y Oklahoma, donde empezaron con un costo a boca de pozo de $50 el barril y ya van por 30 por las eficiencias que están aplicando. El nuevo factor en el mundo es Estados Unidos en petróleo. Y ahí lo ven como un negocio, no como una renta. Y vamos a tener que verlo así nosotros. Aurelio, una cuenta de primaria.
Tú acabas de hablar, promedio de $50, ¿verdad? Sí. Supongamos que los 700.000 barriles de petróleo que hoy se están extrayendo en Venezuela estén todos hacia la caja, o sea, todos nos paguen factura, que no es verdad. Ahí se está pagando deuda, ahí hay regalías todavía a Cuba y bueno, lo que sea. Pero supongamos eso, multipliquen 700.000 barriles por $50 por 365 días. Eso da 12.775 millones de dólares. Eso es el presupuesto por entrada por petróleo. Bueno, si tú tienes nada más por deuda por pagar 9.000 millones, tienes 3 millones de empleados públicos, estos reales no dan. Estos reales sencillamente no dan. O sea, tú tienes que cambiar radicalmente el pensamiento para poder hacer que esto sea mucho más productivo. Bueno, seguiremos hablando cuando vengamos a la pausa sobre petróleo y lo vamos a hacer a partir de lo que nos está explicando Ricardo Cusano, quien en 2 semanas será nuevo presidente jefe de Cámara, y con él hemos querido justamente entrar en el terreno que queremos también entrar. Ya él lo adelantó. ¿Qué va a pasar con el sector empresarial venezolano como movimiento organizado para hacerle frente también al nuevo país al que nos tenemos que enfrentar? Bueno. A la pausa, ya venimos con más de La Otra Vía a través de Radio Caracas Radio. Existen muchas maneras de sacarle provecho a la economía sin estrés y todas están en La Otra Vía por RCR Negocios. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Haga de la economía su mejor aliada y explore sus posibilidades de inversión en La Otra Vía por RCR Negocios 750 AM. Bien, nosotros continuamos, pues como lo hacemos semana a semana, hablando sobre economía, porque como dice la economía, pues es la otra vía que deben entender, que debemos entender y que debemos comprender en su profundidad, en su utilidad y en su mejor provecho cuando las sociedades se organizan precisamente para convertirla en eso. Ligia tiene unos mensajes y vamos a dar la oportunidad para que Ricardo pues participe también de esa respuesta, ¿no? Hugo Duarte nos escribe a través del canal de YouTube, del chat de la estación, que le recordamos es RCR750. Dice, para el régimen, dolarizar significaría aceptar la debacle económica que vivimos, pero eso es justamente lo que vivimos y lo que necesitamos. Mi pregunta es, dice él, ¿de dónde sale el flujo de dólares que circula en el país? ¿Del propio chavismo? Porque desde afuera es difícil que entre al país, el régimen no lo permite. Luego pregunta, dice la señora Silvia Linares, hoy circula el dólar bárbaramente, ya compras y te dan vuelto en dólares, ¿de dónde salen? Y Eliana Uribe dice, se ha dolarizado de la manera más dolorosa para los trabajadores. Todo lo cobran en dólares y las empresas y el Estado patrono pagan en bolívares. Chévere para ellos. Y uno, ella comenta, arruinado. Como verás, Ricardo, estos comentarios de nuestros oyentes es parte de lo que nosotros llamamos el gabinete económico de La Otra Vía. O sea, a veces cuando oímos criterios de nuestros oyentes, nos damos cuenta, y no son todos economistas sesudos, que la gente está más clara de lo que están los planificadores. Y creo que ahí es una oportunidad para conectar con ellos desde tu nueva posición en Fedecámara. Bueno, lo primero que hay que decirle a la gente es que ser rico es bueno. Y sobre la base de que ser rico es bueno, y eso es un poco para contestarte la pregunta que dejabas al aire, ¿cómo aspiramos a hacer esos cambios? Bueno, promoviendo trabajo honesto, inversión, generación de empleo, competitividad, que el empresario respete el entorno donde se hace vida laboral y empresarial, que no caiga en cuentos de camino, que se prepare y que exija, sobre todo que se prepare, y en paralelo que se exijan las condiciones y las oportunidades para que haya institucionalidad y libre mercado. Y digo para que se prepare porque pareciera que la fuerza de los hechos va a obligar a esa apertura. Y esa fuerza de los hechos, si la apertura no consigue al empresariado organizado y a la sociedad organizada, te lleva
Sí, porque porque volvemos a lo mismo, un cuerpo enfermo, raquítico, con paludismo y te enfrentas a un Tyson internacional que viene sano, con musculatura. Además, en el siglo XXI, nosotros no hemos ingresado al siglo XXI todavía. El hecho de tener internet y alguna persona Android o un iPhone no significa que hayas entrado en el siglo XXI. Entonces, es un reto bastante grande. Además, lidiar con un estamento legal que no te... Digo, el segundo pacto, digamos, jurídico más importante luego de la Constitución es la ley del trabajo. Entonces tú hoy tienes $1 en circulación con una ley del trabajo retrógrada que primero hace inviable la nueva inversión. Pero peor aún, y es lo más importante, hace inviable la jubilación de un ciudadano, porque se convierte en sal y agua su trabajo y sus prestaciones, porque el régimen así te lo obliga, ¿no? Que además es una ley del trabajo que le mete candela a la inflación, porque tú pagas por la salsa de tomate que te vas a comer mañana la que se produjo hace 3 días. Claro. ¿Ok? Entonces, todo ese entorno, imagínatelo en esa dolarización de facto que estamos teniendo. Estamos viviendo lo peor de los dos mundos. Perdón. Dos comentarios, y creo que es importante porque van dirigidos directamente a Ricardo Cusano. Uno dice, Aníbal Bianchi, convivir y reconstruir con los que han arruinado el país, eso es un chiste. Y Javier Carpio dice, me disculpa señor Cusano, pero trabajar con los colores rojitos da como salpullido inglés. Sabiendo cuál ha sido su manejo de la economía en los últimos 20 años. No, a ver, el consenso y la convivencia, hay una realidad. Usted ve las últimas encuestas y por ahí dicen que los afectos al movimiento gubernamental, al oficialismo, están en un 12, en un 15%. ¿Qué haces con 12 o 15% de la población, señores? Son 3 millones de personas. Yo no estoy hablando del mundo político, estoy hablando de los afectos de la ciudadanía, que todavía existen y están, quizás no en este estudio, pero salemos a la panadería a tomarnos un café y ahí los vamos a conseguir. Si no se consigue esa armonía en la sociedad, bueno, cada quien con sus visiones, pero con un modelo jurídico que te obligue al respeto del objetivo común, que es un bienestar de país donde cambien estas condiciones. Entonces, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Nos vamos a matar? Yo no soy partidario de eso. Y vamos a, señores, que aquí están las cámaras y nos oyen, nos vamos a tener que tragar algunos sapos. Pero ellos también se están tragando sapos. ¿Es que acaso la economía dolarizada, aunque después el sapo se lo tragan y lo bajan con gasolina cuando montan un impuesto a los activos patrimoniales que te genera desincentivo a la inversión? Pero fíjense, reitero, quien pagó tendrá que pagar la justicia y eso la justicia se encargará. Una justicia que además hay que reformarla, porque si tú no tienes confianza y seguridad en tu modelo jurídico, en tu aplicación de justicia, en la independencia del mismo, la inversión también se va volando. Y entiendan que cuando la inversión se va volando el empleo estable, sustentable, pero además que te hace independiente. Porque el empleo que te genera el sector público, en la forma que se ha generado últimamente, es un empleo de ataduras mentales y sociales, donde te atan a una caja de comida. La caja de comida, señores, es una buena medida paliativa de un momento, de una circunstancia, de una coyuntura. Pero la realidad es que esa caja de comida tiene que transformarse en trabajo, en poder adquisitivo del salario y que la gente coma y compre lo que le dé, dónde, cuándo y como le dé la gana. Entonces, y eso pasa solo por armonía política, por consensos, por planes de inversión y ahora vuelvo a nosotros. Y por un pensamiento de una empresa privada moderna, competitiva y no dependiente de lo que llamamos el araguaney. Entendido que el araguaney es el presupuesto nacional. Sí. Con nosotros tenemos a Ricardo Cusano, vicepresidente de Fedecámara, próximo presidente de Fedecámara en 12 o 3 semanas, y de luego hemos querido traerlo no para estrenar. Decíamos hace un rato que su papá, Ricardo Cusano, era un hombre duro en lo que era el reclamo de la necesidad de que en Venezuela deberíamos tener una actividad turística de primera. Bueno, veamos la cara que hemos hecho con el turismo y del turismo, y nos encontramos lamentablemente con que hay países en las islas del Caribe prácticamente arrastrándonos, como el caso dominicano, por decir uno, que ha venido creciendo 7% anual, pero no Ligia. Moisés Ramos se comunica con nosotros a través de la cuenta de Twitter @laotravía y dice, ¿qué opinión les merece la imposición de tasas administrativas en Petros de la alcaldía de Caracas? Interesante. Petro.
Petro me suena a un candidato presidencial en Colombia, ¿no? Sí, señor. Además con una idea un poco retrógrada. Entonces, si lo traemos al Petro de aquí, es un fracaso. Intentar crear una moneda virtual que además no cumple. Yo que me gusta el mundo del Bitcoin, no cumple ni siquiera con las condiciones de las criptomonedas. Y bueno, es prácticamente uno de esos errores más donde la impericia, la negligencia ligada con ideología, bueno, produce estos engendros, ¿no? O produce algunos apagones, ¿no? Porque hay muchos que dicen que también alrededor de los apagones hay una vinculación con la manera como se quiere manejar el elemento virtual en el mercado venezolano. Bueno, parte de la diatriba venezolana para que nos entretengamos un poco, pero bueno, hay un elemento que sugeriríamos a quienes quieran leer sobre la realidad económica venezolana que se busquen los materiales que publicó Conindustria en las últimas 2 semanas. Definitivamente a uno le alarma no solamente lo que plantea allí la gente de Conindustria, sino también el reto que tiene la dirigencia empresarial en función de futuro. Y caemos una vez más en lo que tú planteabas, Ricardo, hace unos minutos, y es la visión que tiene el político venezolano del país que queremos en este momento. Y nosotros le hemos dicho, a nosotros se nos ha cuestionado severamente porque nos plantean que somos antipartido, que somos antigobierno, que somos anti todo. No, nosotros no somos anti, queremos a favor de un país que tiene derecho a ser distinto, de un ciudadano que tiene que ser distinto, pero que también tiene que cambiar de actitud. Tú mencionabas empresario, hablabas de dirigente sindical, pero el ciudadano venezolano también tiene que asumir otra actitud. Nosotros como ciudadanos hemos sido seriamente cómodo ante la conducta que hemos tenido en la conducción del Estado, en la administración de los bienes del Estado y, por supuesto, en la manera como el político venezolano concibe la economía y, sobre todo, pone a un lado al empresario privado. Y así no vamos a cambiar tampoco. ¿Cómo crees tú que tú vas a iniciar esa fase? Porque la cuestión no es que tú hagas 2 años de trabajo en función de esto, sino que definitivamente el nuevo dirigente empresarial venezolano entienda que tiene que presionar para que haya verdaderos cambios y no sigamos dependiendo de un problema cultural como lo tenemos en este momento, y es que somos paternalistas, nos fascinan los regalados y nos gusta. Si no, pregúntale los viajes de Cadivi. Bueno, ¿cómo se llama? Bueno, bonito y barato. Correcto. Mira, Decio, sin duda algunos 2 años son muy poco para lograr grandes cambios, pero cuando tú vas a profundizar lo que se viene haciendo, hablo de por lo menos el periodo de Boti, donde ingresé como tesorero y he pasado por todos los puestos de Fedecámara, he ido evolucionando sobre la base de la educación y la capacitación y la experiencia. Eso hay que transmitirlo hacia la base empresarial y hacia la base académica. Si no hay una formación de profesionales con una visión distinta, y digo profesionales porque es lo más fácil para Fedecámaras en este momento accesar con las universidades, con la academia privada, para explicar, por ejemplo, cuál es la correlación que existe entre la democracia y la libre empresa. Cuando hay libre empresa, normalmente hay sustentabilidad de procesos democráticos sólidos, estables, ¿ok? Y entonces ahí hay un trabajo que estamos haciendo de alianza para capacitar y para dibujar un país distinto con la academia. Pero esto hay que llevarlo también aguas abajo. Cuando digo aguas abajo, hablo de los colegios. Aquí Venezuela no tiene oportunidad de verdadero y real cambio si no se cambia la estructura de pensamiento del ciudadano. Y esa estructura se hace desde los 5 años de edad. Que nos vamos a lanzar 20 años para llegar Sí, bueno, pero en un momento hay que empezarlo. Quien les habla, yo nací el 4 de julio del 76, cumplí 43 años hace 2 años. Me gradué en el 98 de abogado con 21 años. No he votado nunca sin el sistema político actual presente y no he ejercido profesionalmente sin las distorsiones ya aún más perniciosas que nos generaron los últimos 20 años. En lo personal, y hablo por mi generación y por las que vienen y por los que aspiran mis hijos, nosotros estamos cansados de esto. O sea, hay una declaración en el año 2003, a finales del 2003, donde hablo por mi sector, me criticaron, pero yo decía, señores, el cupo Cadivi para salir a viajar barato a República Dominicana y a Miami es un error que nos va a costar caro al sector. Los que vendían boletos aéreos decían, Ricardo, cállate la boca. No me puedo callar la boca, porque a la larga eso lo va a pagar alguien. Y la verdad es que hoy ese alguien somos todos. Miren, para que la gente entienda, lo que nos están viendo de afuera, si donde usted vive, en Europa, en Estados Unidos, en Chile, ponen hoy rublos baratos o yenes baratos, va a haber
colas de americanos o de europeos o de chilenos buscando eso. Esos son incentivos perniciosos. La sociedad necesita unos incentivos de motivación hacia su capacidad de ser independiente, porque al final, o es que acaso cuando tenemos 18 años y nos queremos ir a la casa, lo que buscamos es independencia. Y entonces vamos a irnos del yugo opresor de nuestros padres, por decirlo de alguna forma juvenil, nos vamos a ir al yugo opresor de un Estado omnipotente, todopoderoso, controlador. No, hermano, el Estado lo que tiene que ser es pequeño, generador de incentivos, y por supuesto hay que generar las condiciones y las oportunidades a todo el mundo, porque hoy hay un importante el número de la población venezolana que está, viviendo en la miseria, ¿vale? Y esa gente hay que ayudarla a que nos igualemos hacia arriba, y después de que estén medianamente fuertecitos, que empiecen a hacer ejercicio por su cuenta, claro, y que salgan a competir. Vamos a la pausa y ya venimos con más de La Otra Vía a través de Radio Caracas Radio. Le recordamos que hoy tenemos como invitado a Ricardo Cusano, vicepresidente de Fede Cámara, y dentro de 2 semanas, nuevo presidente de la Federación. Pero a la pausa, George. Hay una ruta muy complicada para enfrentar la economía. Nosotros preferimos mostrarle la otra vía. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Si te provoca comer algo liviano y estás en Santa Mónica o en sus alrededores, acércate al restaurante El Carretón y pide las sabrosas y exquisitas empanadas que allí preparan, de carne, pollo o queso. Eso sí, acompáñalas con un refrescante jugo de frutas frescas de tu preferencia. Date el gusto en El Carretón, en la urbanización Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra. Restaurante El Carretón, sazón y tradición. La debilidad de nuestra economía es sorteada todos los días por personas con ideas creativas. Son emprendedores. Historias contadas por cuenta propia. La economía de carne y hueso. Comparta la suya también con Román Ibarra y Rolando Padilla. Por cuenta propia. La economía de carne y hueso. Todos los sábados, a partir de las 9 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Una forma de entender la economía como parte de su vida cotidiana. Es La Otra Vía. Por RCR Negocios 750 AM. Bien, nosotros estamos a punto de concluir nuestro primer programa con Ricardo Cusano, pues eso es la verdad. Siempre los comprometemos en el aire y después la propia situación de trabajo no nos permite traerlo nuevamente, pero bueno, vamos a dejarlo para más tarde. Ligia. Sí, aquí Eliana Uribe dice: lo que dice el señor Cusano es lo que es. Ojalá todos pensáramos así. Hugo Duarte dice: es totalmente cierto que muchas empresas se están aprovechando del desastre económico y explotan a sus trabajadores casi a nivel de esclavitud. Los beneficios contractuales desaparecieron. ¿Qué hacemos qué mensaje le podemos transmitir a los nuestros que están fuera del país? O sea, tenemos mucha gente afuera y uno de los mensajes que recibe es: quiero regresar, ¿qué condiciones deberían haber para que pueda regresar? Mira, mucha gente hay una preocupación que dicen que, y números que dicen que mucha gente va a regresar cuando cambie, y otros dicen que no regresa. Yo soy hijo de la guerra. Mi papá llegó a Venezuela en el 57 y yo me dediqué a entender cómo se levantó Italia, sobre todo Italia y España, que es lo que estaba más cercano después de la Segunda Guerra Mundial. En todos los pueblos italianos hay Plaza Bolívar, Plaza Venezuela. Era que muchos italianos trabajaban aquí, que generaban familia, invertían, pero mandaban plata a sus pueblos y se compraban un negocito, se compraban una casita y transferían experiencia, recordemos, y tecnología. Recordemos que en los años 60, ustedes estaban muchachos en la época, Venezuela era uno de los países más modernos del mundo, cosa que Europa se lo soñaba, y había una transferencia tecnológica, de pensamiento, de modernidad. Yo veo en la diáspora 4 millones de oportunidades para Venezuela, para dejar de hacer cosas hechas en Venezuela a pasar a tener un ecosistema de hecho por venezolanos. Eso es extremadamente fuerte, porque el que ya tiene su negocio, tiene su trabajo estable, de repente se casó, tuvo un hijo, difícilmente regrese, pero no va a perder su conexión. Si nosotros desde las instituciones logramos construir
oportunidades para ellos, para que haya entonces esa transferencia tecnológica, de pensamiento, de inversión. La diáspora es una oportunidad de oro, porque además, señores, ustedes que nos están viendo desde afuera, ustedes aprendieron a ser ciudadanos y dejaron de ser pueblo. Ustedes aprendieron a convivir de una manera respetuosa para con los demás, porque las leyes de los países donde están se lo exigieron y ustedes se adaptaron. Y esa transferencia es vital para la sustentabilidad de un cambio en Venezuela. Entonces, transfieran ciudadanía, transfieran independencia y seguramente la diáspora le va a hacer muchísimo bien a Venezuela si la vemos como una oportunidad, más allá de la calamidad de que hoy tenemos ciudades o pueblos sin luz, más allá de... No, pero no solo sin luz, es de eso. Aquí se habla de que se pueden ir 3-4 millones de personas más en los próximos 24 meses. Eso nos pondría en ciudades zombies, en ciudades abandonadas prácticamente, ¿me entiendes? O en pueblos totalmente... Porque quieras o no, mala o no, hay una infraestructura que soporta 20-25 millones de personas. Claro. Hasta 30. Entonces te puedes imaginar, eso es una calamidad, pero bueno, busquémosle oportunidades a eso. Infinitamente agradecido, Ricardo. Sabemos que tienes un compromiso. Sí. Nosotros te agradecemos infinitamente el esfuerzo que hiciste para estar con nosotros esta mañana. Por supuesto, hemos dicho que creamos ya un compromiso para tenerte nuevamente más adelante. Tengo un compromiso en un acto público en Chacao donde va a estar un dirigente sindical que escribe en Aporrea, que está desligado ahorita del sector oficial, un académico y nosotros en la empresa presentando nuestras soluciones. Eso es lo que hablamos de consenso. Sí, bueno. Discutir, debatir ideas, ¿no? Bueno, hoy a las 10 justamente es en la Fundación Espacio Abierto, ¿no? Correcto. Sí, exactamente. Va a estar Ronald Balsa por la Universidad Católica, va a estar Ricardo Cusano por el sector empresarial y va a estar el señor... sí, exactamente, ¿no? Manuel Sutherland, exactamente. Sí, Manuel Sutherland. Economista. Es miembro de los economistas marxistas de Latinoamérica. Correcto. Exactamente. Entonces, eso es hoy crisis económica y posibles soluciones. Eso es hoy en el Centro Cultural Chacao. Bueno, que te vaya bien y ya sabes que tienes un compromiso con nosotros nuevamente. Siempre, gracias a usted y sobre todo a Aurelio, a quien es alguien que respeto mucho en el mundo empresarial, gremial, pero sobre todo de pensamiento. Porque a pesar, siempre lo decimos, Aurelio, de los dirigentes gremiales, aunque uno de los que más edad tiene, es uno de los más modernos de pensamiento. Sí, no digamos la edad, porque entonces... Bueno, la edad, no entremos en edad. No entremos en terreno, porque entonces caemos en otras cuestiones. No sé si tiene algún mensaje final, Ligia. O sí, Silvia Linares dice, no hemos salido del problema menos arreglarlo y ya nos imponen cohabitación para poder progresar. Es muy duro, hay muchas heridas abiertas todavía. Definitivamente. Pero bueno, cuando uno oye esa reflexión, también uno piensa en lo que ha leído esta semana con respecto al caso chileno, ¿no? La forma como Chile ha podido ser y convertirse en un ejemplo para América Latina después de tanto esfuerzo, de tanta dedicación, que es a lo que nosotros también nos debemos ocupar. Nos vemos hasta la próxima semana y nosotros pues les agradecemos a ustedes y sigan con Radio Caracas Radio. RCR Negocios presentó La Otra Vía, una forma de entender la economía como parte de su vida cotidiana.